Hemos estado viendo, oyendo los testimonios de vidas muy impresionantes de lo que Dios está haciendo en diferentes partes de Colombia, en diferentes lugares del mundo, los testimonios de estas personas, los desafíos que nos dejan. Y en medio de todo esto, quiero recordar que hay un diseño de Dios. Hay un diseño muy específico dentro de nuestra nación, de las naciones, un diseño que Dios ha establecido para que su reino se extienda. Ese diseño se llama la familia. Nosotros nos llamamos la Comunidad Cristiana de Fe, y comunidad significa familia. Por eso también nos decimos la familia de la fe. Y la familia es el diseño de Dios, porque la familia es la que Dios diseñó, que instituyera, que formara, que estableciera el tejido social de una nación. Cuando esa familia se desbarata, se deshace, asimismo se afecta el tejido social de una nación. Y es verdad que lo estamos viendo, no solo en nuestra nación, estamos viendo que a nivel global es un fenómeno que está sucediendo, en que el diseño de la familia como Dios la estableció, la pareja, los cónyuges, el esposo, la esposa, el hombre, la mujer, los hijos de ese matrimonio para formar esa familia. Dios lo establece, como dice el Salmo 68, ¿para qué? Para que sea la influencia social en un estado, en una nación, en una comunidad. Podríamos decir que la familia es ese material de construcción que Dios usa para establecer su reino en una nación. Bueno, tú pensarás, pero mi familia no es según el diseño de Dios, o yo no tengo una familia. Pero es que la iglesia, la novia, es la familia de Dios. Nosotros somos la familia de Dios. Vámonos por un momento a hablar acerca de la iglesia, de la novia, que Dios nos está levantando, y debemos nosotros considerarnos toda la iglesia como la familia de Dios, no solo Comunidad Cristiana de Fe, la iglesia. En Colombia vimos un fenómeno a raíz de ese 10 de agosto, en que las familias de Colombia salieron a las calles pacíficamente a declarar y a decir: nadie tiene derecho de meterse en nuestra familia y decirnos a nosotros cómo levantar a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué surgió esa indignación? Porque hay algo natural que Dios ha puesto en ese tejido social, en esa familia, en esa unidad que establece la sociedad de una nación, que es lo que Dios ha puesto, y era lo que nosotros estábamos defendiendo ese 10 de octubre y se sigue defendiendo. Lo sobrenatural es que por primera vez pudimos ver la unidad de muchos credos de fe. Estaba la iglesia católica representada, estaba la iglesia judía representada, estaban los evangélicos y seguramente muchas otras que ni siquiera sabemos quiénes estaban. Y de allí surgió que de un momento a otro a la iglesia evangélica no le importó estar
trabajando junto con la católica, y a la católica tampoco le importó estar trabajando junto con la evangélica, y todos están unidos ahora trabajando hacia la educación de sus hijos, etcétera, etcétera. Lo que el hombre no pudo hacer en años, en siglos, Dios lo hizo en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Por la familia de Dios. El propósito de la familia es para establecer el reino de Dios. Y la responsabilidad de la familia es construir la nación. Nosotros, como la familia de Dios, tenemos la responsabilidad de construir la nación que Dios nos ha dicho que debe ser, en este caso Colombia, y en el caso de la nación donde tú vivas, esa nación. Eso es lo que Dios espera de su familia. En todas las esferas hemos estado hablando. Hemos estado hablando de la esfera del arte, de las comunicaciones, de la educación, de la familia. ¿Qué más? De la ciencia y la tecnología. ¿Qué más? Del gobierno, de la misma religión. ¿Qué más? De la economía, sí, la educación, de la esfera donde Dios nos haya puesto. De la esfera donde Dios nos haya puesto. Eso es lo que Dios espera de su familia, la familia de Dios. La responsabilidad es extender el reino de Él en todo lugar donde Él nos ha puesto. ¿Para qué? ¿Para qué se extiende el reino de Dios? Bueno, por supuesto, para llevar el mensaje de salvación. ¿Y qué hace ese mensaje, la revelación de convertirnos en una nueva criatura? De vivir en una condición de vida en que las cosas viejas han pasado y que todo ha sido hecho nuevo. ¿Qué debe producir esto en las naciones? ¿Impacto para qué? El impacto es bueno, pero el impacto no es el fin. El impacto nos abre los ojos, nos hace parar, detenernos, darnos cuenta de qué. ¿Qué debe traer esto? ¿Qué debe producir esto? ¿Una qué? Transformación. Un cambio, una transformación. El resultado de traer el reino de Dios a una nación es para establecer el gobierno de ese reino. Repito. ¿Me pueden decir? El resultado de traer el reino de Dios a una nación es para establecer el gobierno de ese reino. Pero no todos repitieron. A ver, el resultado de traer el reino de Dios ¿a dónde? A una nación es para qué? Para que el gobierno, establecer el gobierno de ese reino, ¿para qué? Para traer transformación, para traer cambio. Para que el gobierno de los hombres se transforme en el gobierno de Dios. Para que la verdad del reino reemplace las obras de los hombres. Que nunca pueden ser buenas las obras de los hombres, porque serán imperfectas. Pero el gobierno de Dios sí es perfecto. Entonces, nosotros, la familia de Dios, si estamos extendiendo el reino de Dios, si somos llamados a extender el reino de Dios, si somos llamados a discipular, primeramente, ser misión, mi vida debe ser misión, mis acciones deben ser el producto de lo que yo represento, a quien yo represento, a ese reino que yo represento, y ese gobierno que se establece debe y tiene que traer cambio. No puede existir, vivir, estar presente el gobierno de Dios a través de su reino sin traer cambio. Es imposible. Es imposible. Y hemos estado oyendo también mucho acerca de discipular.
acerca de lo que cada uno de nosotros podemos hacer en el lugar donde Dios nos ha puesto, con la responsabilidad de llevar el mensaje del reino de Dios para que traiga transformación y cambio a la vida de esa persona, de esas personas, de ese lugar de trabajo, de donde Dios nos haya puesto, para cambiar ese entorno donde yo estoy. Entonces, ¿cuál es el diseño de Dios? Para establecer como fundamento una sociedad, la familia. En la familia, cuando Dios conformó a Israel como una familia, en todo el Antiguo Testamento, si pensamos, ¿hubo educación en esa familia? Aquí lo han citado varias veces, Deuteronomio 6, que se les decía cómo debían hablar la verdad y la palabra de Dios de día, de noche, cómo debían ponerlo en todo lugar, cómo debían tenerlo sobre la frente, cómo debían enseñarles a los niños, a sus hijos por la mañana, por la noche, a sus hijos, para que ellos enseñaran a sus hijos, generaciones. ¿Había educación? Sí. ¿Había principios del manejo de finanzas? Sí. ¿Estaban establecidas las leyes de los principios de Dios? Sí. O sea, vemos todas las esferas instituidas en esa familia que Dios levantó a través de Israel. Entonces, aunque estemos en tiempos difíciles, yo pienso que, bueno, yo solo he vivido en mi generación. Oía lo que había pasado en la generación anterior, pero no alcancé a vivir en ella con conciencia porque era niña. Y no sé qué pasará en la futura generación. Tengo una pequeña muestra, pero cuando el Señor ya me lleve a su presencia, no habría conocido todo lo que sucedió en esa generación. Y siempre hay momentos difíciles, guerras, injusticias. Sin embargo, Dios nunca dijo que esas situaciones difíciles podrían impedir o detener la extensión del Evangelio y el establecimiento del reino de Dios en las naciones. Nunca, nunca. ¿De acuerdo? Aquí nos han retado, entre ayer y hoy, yo he estado recibiendo, escribiendo, me quedo pensativa, digo, Señor, ¿y esto qué? Mi llamado para esta noche, podríamos pedirles a las personas de atrás que hablen. Yo sé que están emocionados, yo sé, pero pasito, gracias, gracias. Dios nos dice que seamos atalayas. Y de una forma u otra nos han estado hablando de ver, conocer, de considerar, de oír, de seguir la voz de Dios, lo que Él nos está mostrando y revelando, de ser atalayas. Tenemos que estar listos, sensibles a entender qué está pasando. Todos podríamos decir lo que dicen las noticias, todos podríamos comentar y repetir lo que estamos viendo, pero más allá, el Espíritu de Dios nos ha llamado a ser unos guerreros, según la palabra de Dios, de no andar por ¿qué? De no andar por vista, sino por porque si yo miro las circunstancias de mi nación y yo miro las circunstancias de otras naciones y miro las circunstancias globales, el desánimo es muy grande. Muy grande. En esta oportunidad donde estábamos anterior a la votación por el sí y el no, el plebiscito, creo que les había comentado a algunos que nosotros tenemos un chat de mis amigas del colegio. Pero es que en ese entonces no existía el chat. Y ha sido una oportunidad para mí, pues yo leo lo que dicen y otras, unas furiosas y otras de su ira, lo que dicen y los correos que mandan y
la manera en que hablan en contra de las autoridades, y yo decía, Padre, Padre, dime qué puedo decir. No quiero sonar religiosa, tampoco quiero ofenderlas, pero muéstrame cómo puedo yo testificar sin testificar, ¿sí me entienden? Porque estaban ansiosas, angustiadas, preocupadas, sin esperanza. Y poco a poco el Señor me fue mostrando cómo podía yo escribirles a ellas. Cuando hubo la convocación a la movilización nacional de oración, se las mandé. Y ellas me contestaron y me dijeron, ay Marce, eso está genial, ¿qué es? Porque ya había una necesidad en ellas de querer encontrar alguna respuesta que diera esperanza. Entonces yo les expliqué qué era y pues las invité, no sé si asistieron, si no asistieron, pero a raíz de eso comencé a dar una voz de ánimo, una voz de esperanza, porque todas creen en Dios. Entonces empecé a hablar de Dios y empecé a dar promesas de proverbios, de salmos. Si decían una cosa, yo buscaba un versículo que no fuera como muy fuerte, que no lo entendieran, sino que más vale les trajera paz. Y lo que busqué era dar paz en medio de todo. Y ellas me iban contestando, ay Marce, gracias, eso me trajo tanta paz. Y la otra decía, sí, qué palabras tan lindas. Aunque yo les decía que estaba en la Biblia, pero como no la conocen la Biblia, vi que empezaron como a mermar en esa ansiedad tan grande que tenían. Y fue una oportunidad muy linda para poder testificarles y para hablarles de el Dios, un Dios que ellas no conocen. Por ahí decían, el único que puede salvar Dios es Dios. Bueno, ¿será que nos toca rezar y creer en Dios? Pero no tenían la seguridad de las promesas de saber que en realidad ahí había una respuesta a la necesidad de su corazón. Y he seguido comunicándome con ellas, claro que escriben. En la mañana veo que hay 52 mensajes y por la tarde hay otras 55 y por la noche no puedo alcanzar a leer todo, pero cuando puedo me meto ahí y puedo traer paz y esperanza y les voy dando la palabra de Dios. Y Dios nos dice que seamos atalayas para ir más allá de las condiciones naturales y poder esperar para ver ¿qué es lo que Dios nos está diciendo hacer? Esto es lo que yo quiero dejar como un reto esta noche. ¿Qué es lo que Dios nos está queriendo mostrar espiritualmente hablando, proféticamente hablando, para poder orar, para poder hacer, cómo ayunar, cómo interceder? Eso es lo que yo quiero dejar esta noche como un reto. Jeremías 29, 11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces, me invocarán y vendrán y orarán a mí, y la promesa es, y yo los oiré. Me buscarán de todo corazón, y la promesa es, y seré hallado por ustedes, dice Dios. Siempre hay una condición. En esta es buscarlo, invocarle. Y Dios nos ha mandado a movilizar oración. Miren lo que hemos oído de otras naciones que no conocíamos. Datos impresionantes, situaciones de alto riesgo, los de aquí de Colombia como los de otras naciones. Me ha retado a mí a ser más sensible, a orar, a ser más sensible, como estar afinado mi oído más a la voz y al corazón de Dios, para que más allá de las condiciones naturales que conozco, las estadísticas que pueda leer, la situación real que se está viviendo, yo pueda saber cómo interceder y cómo orar para una condición que quizás en lo natural ni siquiera conozco, pero que Dios quiere movilizar. Entonces mi reto es, se habló y ahora en
en este cántico espontáneo que estuvimos cantando aquí hacia las naciones y levantando a la iglesia proféticamente, declarando que se levantará en santidad. Dios quiere, como hemos estado viendo hace unos años, y sigue diciéndonos, ordenar su casa. Para nosotros considerar seguir saliendo, seguir discipulando, seguir compartiendo, seguir extendiendo el reino de Dios, es indispensable seguir siendo conscientes de nuestra propia santidad. Esta vasija tiene que ser ordenada, limpiada. Mi familia tiene que ser ordenada, limpiada. Mi matrimonio, lo que sea que Dios esté mostrándonos a cada uno, tengo que vivir muy, muy sensible a la voz de Dios para saber qué es lo que tiene que cambiar, ser ajustado, ser limpiado para vivir constantemente en santidad. Y como la palabra dice que el hombre no conoce lo que tiene en su corazón, pero que Dios es tan fiel que Él nos lo revela. Señor, mi oración es, muéstrame, ¿qué hay aquí que ya me acostumbré, ya me habitué de tal manera que ya ni lo veo? Tal vez otros lo vean, pero yo no. Y como los demás no me pueden cambiar, solo yo puedo tomar la decisión y la determinación de cambiar. ¿Para qué ordenar la casa? ¿Para qué? Bueno, la palabra de Dios nos dice que somos responsables primero de tener orden en la casa de Dios, de traer santidad a la casa de Dios, para poder entonces llevar todo hacia afuera, purificarme, tener motivaciones correctas. De muchas maneras nos han estado hablando de este tema, de santificarnos, de limpiarnos. ¿De qué? De pensamiento, de hábitos, de hábitos. Había una canción cuando mis hijos estaban pequeños, que era de los Gaither, que son una pareja de músicos que compusieron muchas canciones y entre ellas una serie de canciones para niños muy lindas. Y una de esas canciones decía: ten cuidado, ojitos, lo que mires, ten cuidado, oídos, lo que oigas, ten cuidado, boca, lo que hables. Y era muy lindo porque era como una rima y ellos se lo iban aprendiendo y siempre fue cada uno interiorizando que era su responsabilidad de cuidar lo que miraban, de cuidar lo que oían, de cuidar lo que hablaban. Y es nuestra responsabilidad de cuidar nuestros pensamientos. Hoy nos decía el pastor Ramón precisamente que posiblemente yo no lo diga, pero lo pueda estar pensando y se peca con el pensamiento también, aunque no se diga. Es el corazón que es engañoso. Mi reto es que seamos sensibles a lo que Dios quiere hacer entre nosotros. No solo por los tiempos que estamos viviendo, sí, son muy difíciles, pero porque tenemos una gran responsabilidad como hijos de Dios para ser vasijas de honra. Vasijas de honra, que podamos ser testimonio, luz en medio de tanta oscuridad. Hace muchos años yo era muy burletera y contaba muchos chistes, y en especial de una clase, un grupo de personas en Colombia, que obviamente los chistes eran para burlarse. Y ese era el apodo que me tenían en el colegio, porque siempre contaba estos chistes. Y cuando empezaron unos programas geniales por televisión, en que tenían un humor muy fino y todo era burla hacia el gobierno, no me perdía los domingos por las noches esos programas, hasta que un día el Espíritu Santo me dijo: con esto tú no estás honrando la autoridad. Porque claro, no lo veía yo sola, sino que comentaba con todos los demás que lo veían y nos reíamos y era grande la burla, en vez de respetar la autoridad.
Y tuve que hacer un esfuerzo tan grande, les parecerá una bobada, pero tan grande, de no volver a ver esos programas, de no volver a contar esos chistes. O sea, de no seguirme burlando ni de la autoridad ni de los demás. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me dice que ore por los que están en autoridad. No búrlese de los que están en autoridad. Esos son los cambios que digo que es solo el Espíritu Santo que le puede mostrar a uno, porque ya uno está habituado. Yo comía y ahí me sentaba delante del televisor todos los domingos por la noche a ver uno de esos programas en particular, que me encantaba. Y el Señor no me dejó volver a verlos. Y fue todo un ejercicio de romper un hábito de burla, de callar la boca, de no burlarme de ninguna manera. Hay chistes que son buenísimos, pero si el chiste se burla de una discapacidad de alguien, de una inhabilidad de alguien, de una debilidad de alguien, o simplemente porque nació en una región y le plació a esa nación burlarse de esos habitantes de esa región de la nación, el Señor no me dejaba ni siquiera repetir esos chistes. Entonces, eso fue en mi caso particular. Pero en tu caso, ¿qué habrá que el Señor te quiera mostrar? Son tiempos en que no podemos dejar pasar más días sin ajustarnos nosotros mismos, sin rendir cuentas. Si hay un área de tu vida que hay una debilidad que no has podido controlar, disciplinar, ajustar en tu vida, busca a esa autoridad. O busca a tu cónyuge, tu esposa, tu esposo. Pídele, ríndele cuentas y dile, no he podido. Y espositas, cuando tu esposo te diga algo, no digas, ay, pues yo te había dicho que... O no le des cantaleta, ayúdale y dile, voy a orar por ti. Cada vez que tengas esa debilidad, cada vez que tengas esa dificultad, dime que seguiré orando por ti. Porque es que si no te dicen, nunca vas a saber. Y después se puede volver un problema muy grande y le vas a decir, ¿y por qué no me dijiste? Y te va a decir, porque me echas cantaleta cada vez que te digo algo. Pero los problemas y las debilidades son una realidad. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos hacer algo al respecto. Termino con algo muy positivo. Vamos a terminar con algo positivo. Pero sí quiero decir que lo que yo he sentido estos días, inclusive estaba esta noche más temprano allá arriba en mi oficina, y lo que pensé que iba a compartir esta noche, el Señor le dio como otra dirección. Y me enfatizó tanto esto de la santidad, la limpieza de boca, la limpieza de mente, la limpieza de ojos, la limpieza de oídos. Qué tan fácil es oír un chisme. Y qué tan fácil es contar el chisme. Eso es cuidar la boca y eso es cuidar los oídos. Entonces, ¿cuál es tu parte en limpiar la casa del Señor? ¿Por qué digo la casa del Señor? Porque el Señor dice que nosotros somos el tabernáculo de su presencia. Él mora en nosotros. La iglesia es la casa del Señor. Su iglesia, su novia, es la casa del Señor. Empecé anoche dando 2 preguntas, agrego una tercera. ¿Por qué misiones? La segunda pregunta, ¿por qué naciones? La primera pregunta, ¿recuerdan por qué misiones? ¿Qué habíamos dicho que son misiones? Bueno, las misiones, lo tradicional es que son acciones que se hace, un trabajo, una obra de alcance. Pero también estábamos hablando que yo soy, puedo decir que soy misionero, todos somos misioneros para llevar esa misión, pero yo debo pensar en que yo soy misión, yo soy el mensajero, yo soy el enviado por el Señor a llevar la extensión del reino de Dios al lugar donde yo esté. No puedo repetir esto lo suficiente. Pueda que sea otra nación, pero si no es otra nación, es el lugar donde Dios te haya puesto.
En ese entorno donde Dios te haya puesto, tú eres el enviado y tienes la responsabilidad de traer el reino de Dios en una vida de santidad, de testimonio, para que haya transformación alrededor tuyo, en tu entorno. Ese es nuestro llamado y nuestra responsabilidad. Es la misión de Dios, es lo que Dios te dice hacer. Todos los que han testificado, a mí me ha parecido, qué creatividad la de Dios en cómo le dio a cada uno una manera de testificar de Él y extender su reino en el lugar donde Dios lo había puesto. Qué creatividad, es que no hemos oído un testimonio repetido. Ni de los que están en otras naciones, ni de los que están aquí, ni el gobierno, comunicaciones, familia. No hemos oído los mismos testimonios, es la misma creatividad de Dios. ¿Y por qué naciones? Bueno, dijimos que la palabra nación viene de una raíz que significa ¿qué? Etnias, grupos, razas, familias. Dios siempre piensa en esa familia, que tienen una peculiaridad, que tienen una manera de comunicarse, unas costumbres, un lenguaje que es particular a ellos. Y la tercera pregunta, ¿por qué el llamado? Porque esto se ha llamado Congreso de Misiones. El llamado, ¿cierto? Porque todos tenemos ese llamado. ¿El llamado a qué? El llamado a santidad, como vasos de honra. El llamado a la obediencia, se ha hablado mucho aquí de la obediencia. El llamado a la obediencia, cuando nosotros no hacemos de inmediato lo que Dios ha mandado, ya desobedecimos, porque la obediencia es inmediata. Si no, no es obediencia. El llamado a transformar nuestro entorno, pero yo tengo que ser el primer agente de cambio, el primer agente de transformación, el primer testimonio. Entonces, discipular naciones, discipular familias empieza ¿por quién? Y antes de tu casa, por mí. Porque para yo poder discipular mi casa, yo tengo que ser el primer discípulo de Cristo en todo lo que Él dice en su palabra. Discipular empieza por mí para que yo pueda hacer influencia en cualquier lugar donde Dios me haya puesto para poder transformar mi entorno. Yo tengo que ser el primero que he permitido ser un discípulo de Cristo, obedecer su palabra. Todo lo que nos han compartido empieza por mí y luego lo puedo extender. Claro que no estoy diciendo que vamos a esperar hasta que ya estemos perfectos, porque para eso ya estaré en el cielo. Es el único lugar donde voy a ser perfecto. Entonces no esperes hasta eso para poder testificar, porque ya en el cielo no puedes discipular ni testificar. Pero a medida que permitamos, que seamos conscientes, que seamos obedientes a dejar que el Espíritu de Dios obre en mi corazón, entonces a la vez estoy discipulando. Mi reto esta noche entonces es, todos tenemos un sueño, ¿de acuerdo? Dios ha puesto un sueño en nosotros. Y hemos oído muchos testimonios. A veces esos testimonios, en vez de retarnos de una manera sana, nos pueden desanimar porque empezamos, ay yo. No. Estos son testimonios que nos levantan. Apocalipsis 12 dice que Israel, la iglesia venció a Satanás, venció al enemigo. ¿Cómo? Por la sangre del Cordero, esa fue la obra de Cristo, pero la responsabilidad mía es por la palabra de mi testimonio. Y lo tercero es por dar la vida hasta la muerte, por estar dispuesto a pagar el precio. El testimonio es tan importante porque nos da ánimo, nos da fuerza, nos da fe, nos levanta lo que dice la palabra de Dios y uno dice, bueno, si Él lo pudo hacer, qué maravilla. Cuando George Otis sacó ese video de
de transformaciones, que él no lo hizo con el propósito que le dio la vuelta al mundo. Él lo hizo porque estaba desconcertado que la iglesia cristiana en los Estados Unidos no se daba cuenta que existía un mundo alrededor de las naciones del mundo donde Dios estaba haciendo maravillas, transformando a sus comunidades a través de la oración. Entonces él produjo este video, y en el video sacó a Cali. La mitad del video fue acerca de Cali. Pero es que lo peculiar fue que cuando salió el video, Cali estaba en el apogeo del narcotráfico, en el apogeo. Y empezó a salir este video no solo en Estados Unidos, sino a las naciones, a Inglaterra y naciones en Asia. Y comenzamos a recibir correspondencia porque decían, si esto está pasando en Cali, donde está el cartel de Cali, esto puede pasar en mi iglesia, esto puede pasar en mi ciudad. Y estaban hablando de las vigilias de oración y la unidad del cuerpo de Cristo en oración. Y comenzaron a venir a Cali, luego eso se extendió por toda la nación de Colombia y venían solo para sentarse y recibir de lo que Dios estaba haciendo, porque decían, Cali, lo vil de Cali, estaba saliendo la gloria de lo que Dios estaba haciendo, y decían, si eso está pasando allá, yo también lo puedo tener. Y efectivamente se extendió por muchas naciones. Con esto, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si tú tienes sueños, yo te reto esta noche, sueña en grande. Sueña en grande, por más imposible que sea el sueño que tengas. Que Dios te ha llamado a una cierta etnia, a un grupo, a una nación, aquí en tu ciudad. Sueña en grande que tu familia sí se va a convertir, porque hay promesas en la palabra de Dios que dice que tú y tu casa serán salvos. Son promesas de Dios, pero por las circunstancias que ves pensarás, eso nunca va a pasar. No, sueña en grande. No dejes que las circunstancias imposibles que están sucediendo, que estás viviendo, que conoces, te detengan o minimicen la grandeza del sueño tuyo, sabiendo que de todas maneras el que lo cumple es Dios. Y a Dios nadie lo ataja. Si Dios ha puesto el sueño en tu corazón, el llamado en tu vida, lo que sea que tengas, sueña, pero sueña en grande. Eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Hay una porción en Primera de Reyes. Solo voy a leer esto para que podamos ver un ejemplo. Es una porción en Reyes 18. Primera Reyes 18, perdón. Y el profeta Elías están redactando ciertas circunstancias absolutamente imposibles en que Dios interviene y hace un milagro que el hombre nunca había podido hacer. Imposibles, cosas imposibles. Entonces, en este relato sucede que Elías le está diciendo a su siervo que suba al monte y que mire que va a llover. Entonces estoy aquí en Primera Reyes 18, voy a leer en el 43. Y le dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Fue lo que vio con sus ojos naturales. No vio nada. Y le dijo el siervo a Elías, aquí no hay nada, yo no veo nada. Yo no veo nada. Y él le volvió a decir, vuelve. Subió 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Y la séptima vez subió el criado. Yo me imagino, ay, este profeta, otra vez me está haciendo subir. No veo nada, vuelve y baja. Ay, otra vez, no veo nada. Y la séptima vez sube, y dice aquí en el 44, cuando él sube la séptima vez dice, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y le dijo, ve, el profeta le dice, ve y di a Acab. Entonces le da las indicaciones.
Pero lo que quiero decir es lo que dice también en el 45, y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron como nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Y la traducción de esta porción dice que se oyó un ruido de un aguacero tormentoso, torrencial. Se oyó ese ruido torrencial. Sin embargo, él tuvo que subir 6 veces y ya la 7ª fue que él pudo ver. ¿Qué sueño tienes tú? Si Dios te ha dado ese sueño, puedes subir 1, 2, 3, 4 veces para ver ese aguacero. No se ve nada, no se ve una nube, no se ve nada, y ya la 7ª vez él ya lo vio. Él vio lo que Elías pudo ver en su espíritu, porque si el criado no vio la condición física de lo que Elías estaba diciendo, era porque no estaba, porque él no era ciego. Elías le estaba diciendo lo que él tenía en su espíritu y sabía que iba a pasar. Ahí es donde va mi punto. Si tú tienes un sueño, sé sensible a lo que Dios te está diciendo. Abre los oídos de tu espíritu, abre los ojos de tu espíritu, oye la voz de Dios, mira lo que Dios quiere que tú veas en el espíritu para que puedas creer lo que Él te está diciendo. Habacuc 2 dice que Él velará para ver, Él esperará para ver. ¿Estás dispuesto a esperar para ver lo que Dios tiene para tu vida, para tu familia, para la iglesia, para tu nación, para lo que sea? Dios tiene grandes promesas y sueños que ha puesto en tu corazón. Para esto tienes que tener fe en lo que vas a obtener. Tienes que tener fe en el lugar donde Dios te tiene. ¿Por qué te tiene allí? Dejar que Él obre en ti, que tú crezcas en tu fe. Porque la fe no niega la realidad de la condición que estamos viviendo. Eso no es lo que hace la fe. Lo que hace la fe es que le crea a Dios a pesar de la realidad que se está viviendo. Eso es lo que es mi reto esta noche. Que a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de los imposibles, la fe tuya diga: yo creo en lo que Dios ha dicho. Yo creo en el sueño que Él ha puesto en mi corazón. Yo creo en el Dios de los imposibles, que para Él nada. Ahí no hay condición. No dice que algunas cosas, según las condiciones, las circunstancias, son imposibles para Dios. La palabra de Dios dice: nada hay imposible para Dios. Y si Él ha puesto un sueño en tu corazón, Él es fiel para cumplir ese sueño. Pero tú tienes que aprender a pararte firme y creer. Y aunque mires 1 vez y 2 veces y 3 y 4 y 6 veces y no lo veas, no te desanimes. Sigue creyendo, porque a pesar de las circunstancias, la fe cree en lo que no ve. La fe cree en lo que espera tener. La fe, es que podemos leer en Romanos, en Hebreos, todo lo que dice acerca de fe. La fe llama las cosas que aún no se han materializado como si ya estuvieran presentes. Esa es la fe. Así es como Dios quiere que vivamos siempre, y en estos tiempos ni se diga. Entonces, no es tiempo de llorar, no es tiempo de autocomiseración, es tiempo de adorar. ¿Cómo nos sentimos esta noche cuando adoramos? Bueno, hay una unción corporal que tiene mucha fuerza, pero también tú en tu casa, ponte de pie. Y te quiero recordar, los sueños de Dios continúan aún sin que tú lo veas. Los sueños de Dios continúan aún sin que tú lo estés viendo. Esa era la lección que Elías le estaba enseñando a su siervo. Elías seguramente, en su espíritu, seguramente Dios ya le había dicho que ya venía ese torrentoso aguacero. Y cuando le dijo al siervo que fuera a que mirara, el siervo solo miró con los ojos naturales. No entendió lo que era mirar y entender en su espíritu. Y yo te reto a ti esta noche.
¿Cuál es tu sueño? Y si has dejado un sueño que Dios te haya dado porque te rendiste, porque no lo viste cumplir y se te olvidó ese sueño, rescátalo, tómalo otra vez y dile: Señor, aquí estoy delante de ti. Ese sueño que tú has puesto en mí, avívalo otra vez, porque yo creo en lo que tú me has dicho. Enséñame a llamar las cosas que no son como si fueran. Enséñame a creer porque tú lo has prometido y no según las circunstancias. Enséñame a esperar hasta ver, a creer hasta ver, a velar hasta ver. Vamos a declarar juntos. Yo creo en esperanza contra esperanza para llegar a ser y hacer todo lo que tú me has prometido, Señor. Y yo declaro que no me debilito en mi fe al considerar mis imposibles. Y aquí está hablando de Abraham, que no consideraba su cuerpo, que ya estaba como muerto porque tenía casi 100 años, ni tampoco consideraba la esterilidad de la matriz de Sara, porque es que Dios le dijo que sería padre de generaciones. ¡Qué absurdo! Esperar Dios hasta que fuera ya viejo, ya para morir, y le dice que va a ser padre de generaciones con una mujer estéril. Y tampoco dudo, dilo, y tampoco dudo por incredulidad de la promesa de Dios, sino que me fortaleceré en fe. ¿Saben cómo? Dando gloria a Dios. Parece contradictorio. Me fortalezco en la fe dando gloria a Dios. Claro, porque hago el ejercicio de poner los ojos en Él. Entonces, cuando tú veas tus imposibles, en vez de angustiarte, en vez de llamar a otra persona llorando, comienza a darle gloria a Dios, porque Él tiene todo bajo control. Todo, toda tu vida. Amén. Señor, gracias. Me fortaleceré en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que eres también poderoso para hacer todo lo que me has prometido. Ese fue ahí en Romanos 4, pero también puedes leer en Hebreos. Coge la palabra, declárala, háblala, no le des tanta rienda suelta a los pensamientos. Lleva tus pensamientos cautivos. Como no nos podemos abrir la cabeza y sacar del cerebro los pensamientos, lo que quiere decir esa porción en Corintios es: lleva todos tus pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo? La palabra de Dios. Coge la palabra de Dios y declara la palabra de Dios, que habla contrario a las dudas, a la incredulidad, a la angustia, al temor, a la enfermedad, a lo que sea que tienes. No hables duda, no hables incredulidad, no hables mentira, porque la única verdad es la palabra de Dios. Y así es como llevamos los pensamientos cautivos. Recuerden, la batalla está en la mente, pero la solución no está en la mente.
La solución está en la boca. Declarar la palabra de Dios, la espada, declarar la palabra de Dios. Entonces, Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu fidelidad, porque tu palabra es vida. Y pongo este sueño delante de ti en esta noche que tú me has dado. Y te la vuelvo a entregar para que tú la vives en mí, para que puedas hacer en mí lo que has dicho, lo que has prometido. Y yo te creeré y yo declararé tu palabra, porque eres poderoso y fiel para cumplir lo que has prometido. Y yo te creeré y yo declararé que yo veré lo que tú me has prometido, yo recibiré lo que me has prometido, y esos sueños se cumplirán y serán verdad. A pesar de las circunstancias, a pesar de los imposibles, a pesar de los obstáculos, tú eres fiel. Amén. Dios los guarde.